Welcome. Comencemos, pues, chiquillos. ¿Dudas? Porque mi intención, hola Carlos Paiva, mi intención es... No, está bien. Sí, mi intención es que entiendan que la próxima semana comienza la prueba. ¿Sí? Y como no tengo tantos datos concretos, voy a tener que, además de mandarles una pregunta de análisis, que tengan que recoger datos, modelar y todo el asunto, también les voy a tener que enviar otro tipo de ejercicios, que son como ejercicios clásicos de física, ¿sí? Para que lo tengan en consideración. Entonces, pensando en eso, me gustaría saber si hay alguna duda todavía de lo que hemos visto. Yo me imagino que sí, y deben haber muchas, ¿ya? Pero si hay alguna duda respecto a lo que hemos conversado, ¿ya? O no tienen claro todavía dónde están las dudas. Yo tengo una duda en descomposición de vectores, en la parte cuando hablamos de péndulos, cuando vimos, como por ejemplo, una rueda atada a dos cables, ahí me confundo mucho. ¿Ya? ¿Tienes el dibujo para que lo analicemos? No. ¿No? Pero... No, pero es un péndulo. Necesito como imaginarme... Hola en la casa, no sé quién está en la casa, el Miguel. Hola Miguel. Veamos, ¿a qué te referís? Porque no necesito tener un dibujo como para poder pensar algo así, ¿ya? ¿Cómo sería la situación? ¿Querías dibujar tú? Dale esa piña. Hola. La pizarra no. Sí, bueno. Rico, apoya la lavanda, no te va a gustar mucho. Sería algo tipo así. Dale, dibuja. Yo voy a empezar un poquito de las piernas. Algo así. Y supuestamente el movimiento viene aquí. ¿Ya? Entonces, después, el animal este queda aquí. Tiene ese tipo de ejercicio. Bueno, yo fui como el informe. En esta trayectoria, el cordel de alguna forma se acorta. Sí, o sea, no se acorta, es que el dibujo está muy mal. Ah, pero es un péndulo. Sí, el mismo cordel, pero que se mueve. Sí. Ya. Lo que pasa es que aquí hay que tomar en consideración dos cosas. ¿Ya? Y ya entendí cuál es tu duda. Y con esto espero resolver la duda de todos. ¿Ya? Cuando nosotros resolvemos problemas con leyes de Newton, como lo estamos haciendo ahora, tú no tienes la capacidad de estudiar el movimiento. Porque cuando yo estudio el movimiento, estoy trabajando con cinemática. ¿Sí? Entonces, para este análisis físico, esta parte que está aquí, en realidad no proporciona. Porque no es porque no pueda calcularlo, ¿eh? De hecho, se puede resolver con las mismas ecuaciones. Lo que pasa es que la matemática que estamos usando no lo permite, porque el modelo que estamos utilizando para leyes de Newton es una foto. Nada más. Ahora, si yo quisiera hacer eso de forma completa, tengo que transformar las leyes de Newton en una ecuación diferencial. Y para que lo entiendan, no hay que hacerle nada a lo que hemos hecho. ¿Sí? De hecho, veamos las fuerzas. Y escribamos la solución y después veamos cómo se vería la ecuación diferencial si yo quiero resolver la posición en cada uno de los momentos. No voy a resolver la ecuación diferencial. No estoy interesado. Pero veamos cómo se escribe la ecuación diferencial. ¿Ya? Yo, de hecho, el próximo semestre creo que les voy a enseñar Python. Programación. Sí. Pero les voy a enseñar Python solamente como usuarios. Les voy a enseñar Python para que tomen una ecuación diferencial, la coloquen y se la resuelvan. Porque en realidad han pasado tantos años de gente inventando métodos de ecuaciones diferenciales que, bueno, tú necesitas conocer las ecuaciones que son comunes, la homogénea, la tipo Bernoulli, están en la literatura. Pero en el trabajo real, tú metís los datos, modela, ¿sí? Con el computador. Y esto lo hace súper fácil con Python. ¿Ya? Veamos acá cómo funcionan estas fuerzas. Yo voy a reacondicionar tu dibujo, entendiendo que era algo así, ¿cierto? Y que esta cosa se mueve para allá. Sí, en un movimiento de péndulo. ¿Qué es lo que tenemos que pensar aquí? Tenemos que pensar aquí. ¿Cuál es el objeto de interés en tu problema? Sí. Es la primera pregunta. La pelotita. La pelota, ¿cierto? Entonces yo debería dibujar el diagrama de cuerpo libre de la pelota. Entonces voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Después vamos a hacer el paso matemático donde tenemos el diagrama de cuerpo libre. Aquí es solamente una interpretación para que lo vayamos visualizando. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Fíjense que acá hay un ángulo de la tensión. ¿Sí? Por lo tanto, si yo sé que hay una cuerda, acá hay una tensión. ¿Sí? Lo que pasa es que el techo igual siente la otra tensión,
Pero no estoy interesado en analizar lo que le pasa en el techo. Estoy interesado en analizar lo que le pasa a la masa. Esa es otra cosa. Otra cosa más. Tengo el peso del objeto. ¿Sí? ¿Tengo alguna otra fuerza? No. Esas son las ecuaciones. Entonces, fíjate que si yo quiero escribir la sumatoria de las fuerzas sobre ese cuerpo, como masa por aceleración, y lo voy a escribir así, totalmente vectorial, voy a escribir toda la cuestión completa. Va a ser igual al peso, ¿cierto? Que va a ser, lo voy a escribir así porque es un vector, mg, no le voy a colocar los signos, en la función el vector, más la tensión, y eso vale masa por aceleración. ¿Sí? No es distinta a las ecuaciones que hemos visto. Claro, ¿por qué le puse igual a masa por aceleración y no le puse igual a 0? Porque yo sé que esta cuestión se va a mover. ¿Sí? Se va a mover en un movimiento que es periódico, ondulatorio. O sea, no ondulatorio, oscilante. ¿Sí? Pero no estamos interesados en ver eso todavía. ¿Dónde recién soy capaz de ver eso? Cuando yo escribo esto como una ecuación diferencial. ¿Ya? ¿Cómo se escribe como una ecuación diferencial? Déjame ver esto aquí. Esto acá. ¿Cierto? Y voy a primero escribir esta ecuación para X y para Y. O sea, me refiero, para el eje X y para el eje Y. Primero, como lo hemos hecho siempre. Entonces, en el eje X yo tendría que la componente de la tensión, fíjate, el componente de la tensión en el eje Y, que sería T seno de teta, menos el peso, ¿vale? M por A en el eje Y. ¿Sí? Y el otro caso sería la tensión por el coseno de teta, fíjate, va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. Entonces, ahora, si yo realmente estoy interesado en conocer lo que tú me decías, cómo se mueve esta cuestión, no me queda claro que se va a mover, lo que yo debo hacer es transformar estas ecuaciones que hemos resuelto todo el tiempo, despejando, bla, 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 transformarlas en ecuaciones diferenciales. ¿Cómo se hace eso? Súper sencillo. T seno de teta menos mg va a ser igual a la masa por la segunda derivada de la posición. Ecuación diferencial. ¿Cómo sería la otra? T coseno de teta va a ser igual a la masa por la segunda derivada de la posición. Entonces, fíjate acá. Y voy a hacer solamente este ejemplo, porque es el más sencillo. No tengo que hacer formas complicadas de ecuaciones diferenciales. ¿Cómo era? T coseno de teta va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. ¿Sí? Entonces, fíjate que la aceleración vale T coseno de teta partido por M. Pero la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Cierto? Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a T por coseno de teta partido por M, ¿cierto? Por el tiempo. Aquí hice la integral, llegué y la hice, pensando que T es 0, 0. Y ahora quiero calcular la posición. Bueno, la posición es lo mismo que esto. Chica el espacio y me muero. ¿Sí? Entonces, la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Y si integro esto, voy a hacer acá, me quedaría dx va a ser igual, lo voy a escribir una vez para que vean la ecuación diferencial. Por t por dt. Integro. Me queda aquí la coordenada temporal, o sea, la posición del objeto en el eje X, la posición del objeto en el eje X va a ser igual a t coseno de teta por m por t cuadrado. Aquí, por supuesto, es una solución que tiene un error garrafal. ¿Sí? Pero lo que yo quería mostrar era que en el fondo siempre hemos trabajado con las ecuaciones. Estamos a un paso de transformarlas en ecuaciones diferenciales. De hecho, todos los ejercicios que ustedes vayan a ver en un curso de ecuaciones diferenciales son ejercicios de física. Todos. En ningún ejercicio, los matemáticos no. Son todos problemas de física. Entonces,
Cuando ustedes vean ecuaciones diferenciales, siempre van a estar sumando fuerza, siempre van a tener que hacer lo mismo que hemos hecho en el curso. Hacer el cuerpito central, tirar la flecha para todos lados y sumar. ¿Sí? ¿Por qué esto tiene un error tan grande? ¿Ya? Y me di cuenta ahora. Porque fíjense lo que yo supuse, que el ángulo θ se mantenía constante. ¿Eso es verdad? No. Entonces ese es mi error. Y me di cuenta cuando encontré la solución. ¿Por qué no cambió? Claro, resulta de que el θ tiene que ser función del tiempo. Entonces, dejen remediar esta cuestión, porque está súper feo esto. Me queda t, coseno de θ, que es función del tiempo, va a ser igual a la masa por la segunda derivada. Ahora, si yo quiero resolver esto, tengo que conocer cómo es la variación de θ respecto del tiempo. Y ahí tengo que hacer otro procedimiento. Pero fíjense que lo que yo realmente quería mostrarles ahora, están a nada, de verdad, están a nada de poder llegar a problemas que son de alta complejidad. A nada. Lo único que requieren es saber ecuaciones diferenciales. Pero de verdad están ahí. De hecho, ustedes sin ningún problema podrían entender ahora el modelo de la ecuación de Schrödinger. ¿Por qué Schrödinger tiene esa forma? ¿Y por qué cuando yo resuelvo la ecuación de Schrödinger en coordenada esférica obtengo los números cuánticos del átomo de hidrógeno? Es justo la ecuación de fuerza. Escondida dentro de la ecuación de Schrödinger, a través de las energías. Pero, insisto, no hemos hablado de nada que no hemos discutido alguna vez en clase. Siempre hablamos de fuerza, siempre hablamos de energía, y la gracia es que uno se puede mover en cualquier contexto con esas dos palabras, y todo lo que aprendieron en física se sigue ocupando allá. Otro ejemplo, para que me crean. Yo no sé si les he comentado que yo estoy desarrollando un proyecto con un estudiante. ¿No? ¿No les he comentado? Que es un proyecto que lo que trata de hacer es estudiar la física de la membrana plasmática de una célula excitable. La membrana plasmática, la bicapa lipídica que hace que las cositas se vayan para adentro o para afuera. Sí, porque en el fondo, ¿qué hace la bicapa? Es una puerta que se abre y se cierra, y lo que hace es pasar iones. Pues los iones tienen carga eléctrica, y la bicapa también tiene carga eléctrica. Entonces, ¿los mueve por fuerza eléctrica? Sí. ¿Y cómo se resuelve eso? Leyes de Newton. Todo está metido. Por eso yo necesito que ustedes adquieran esa capacidad de abstracción y se olviden del cuerpo, de la naturaleza del cuerpo, y lo vean solamente desde las leyes de la física, y van a poder resolver cualquier problema. ¿Sí? Esa es la invitación. Y ya me fui por otro lado, volvamos. Respondí tu consulta de cómo se veía el modelo, ¿sí? Y lo importante para poder dibujar las tensiones, o sea, para poder dibujar las fuerzas, es preguntarte sobre quién voy a calcular la suma de las fuerzas. Eso es súper importante. Yo recuerdo haberles mandado una tarea de un ejercicio de fuerza. Y si estoy equivocado, se los voy a volver a mostrar. ¿Puede ser por el baile? Sí, pues. Entonces, ¿lo hicimos una vez? ¿Sí? Sí. ¿Y lo resolvimos completo? Sí. ¿Sí? Sí. Creo que un millón de ¿Tan rápido lo hice? Bueno, lo hicimos. Estoy llevando las partes solo. ¿Y qué es? ¿Cómo que es? Es un sistema físico que tiene 3 masas conectadas a través de tensiones. Y la pregunta es, si yo sé que la masa de este cuerpo es la más grande de todas, muy grande, ¿cierto? ¿Cómo sería la forma de las tensiones, la aceleración del sistema, entendiendo que hay coeficientes de roce? Eso lo resolvimos antes. Sí. Hace 2 clases parece. No sé. Entonces no tengo nada. A ver, porque en el fondo, lo que tenemos, insisto, terminamos de ver la materia, la segunda unidad, lo que podríamos hacer es conversar a ver la materia que sigue. Venga, ¿Sí? Sí. Pero entiéndase que la materia de la prueba es hasta colisiones. Choque elástico e inelástico. Hasta ahí nomás. ¿qué capítulo sería del...? En el libro son 5. Si bien entiendo. ¿Es igual, no? Sí, No, creo que sí. Déjame. Usted dijo que todo lo que entraba en la prueba era hasta el capítulo 9. ¿Sí? O sea, debe ser del 5 al 9. El problema está en que yo no les he enseñado algo y ahora me estoy acordando. Pero algo que me voy a demorar nada. Sí, sin control.
movimiento circular uniforme y fuerza centrípeta. No. Nunca lo hemos discutido. Nunca lo hemos discutido. Sin embargo, basta que yo diga solamente dos cosas y ustedes van a cachar inmediatamente lo que está pasando. ¿Sí? Basta que yo diga solamente dos cosas. Entonces, el movimiento circular es súper importante. Ya. Déjenme buscar el PPT. Déjenme buscar el PPT para poder compartir los documentos. De grado. Así que está bien. Tienen cositas. Tienen cositas. Tienen cositas. Clase de fluidos. Ahí dice clase de fluidos, pero de ¿dónde tengo eso? Profe, y la revisión Voy a tener que ir más al pasado. hasta Dios. Voy a tener que ir a otro año. Aquí me metí a esta carpeta. Así. profe, Mecánica cuántica. ¿Dónde está? Curso propio. ¿Perdón? Creo que le están hablando. No. profe, ¿Sí? Sí. Fernando, perdón, es que tengo el volumen muy bajo. A ver ahora, por favor. profe, la revisión de la prueba 1, ¿cuándo va a estar? Cuando les entregue la prueba 1, que eso va a ser, yo creo que el sábado, mañana. No he podido llegar a mi casa para subirla. ¿Ya? ¿Dónde lo suben? ¿Qué es lo que voy a hacer? Cada uno de ustedes tiene una carpeta con la prueba. Va a tener una carpeta con su prueba. Dentro de la prueba va a estar rayada, va a tener circulitos, diciendo qué cosas le faltaron. Y además de eso voy a juntar la rúbrica resumida. Y va a decir cuántos puntos tienen cada ítem. Eso es. ¿Sí? Entonces después ustedes van a poder ver, van a saber en qué se equivocaron, y si tienen consultas, me hablan y lo solucionamos. Pero la neta sí va. Sí, pues, la nota va a salir de la suma de los puntajes. ¿Sí? Porque además de entregarle el puntaje, les voy a entregar una imagen con la escala de nota. ¿Qué significa cada puntaje? ¿Sí? Pero así, entre nosotros, y que nadie sepa, hay pruebas que están súper fieles. Súper buenas. De verdad. Estoy súper orgulloso. Hay unas pruebas que están muy bien. Muy bien. No quiero decir que las otras están muy malas, pero hubo gente que le colocó mucho entusiasmo a su prueba. Y se nota de sobremanera. Y se agradece. Se agradece por lo demás. ¿Ya? Hay unas pruebas bonitas. Las otras no están feas, pero hay unas pruebas que están muy bonitas. Muchas no me acuerdo dónde tengo esa cuestión aún. La prueba. No me acuerdo dónde la tengo. Movimientos. Es que quiero mostrarles ese PowerPoint porque es mucho más concreto que yo me ponga a dibujar, y como tengo que dibujar círculos me quedan todos feos. Entonces, déjenme buscar actividades pruebas. ¿Dónde tengo esa carpeta? Industrial, IND. Física industrial. 2018. 2019. Fuerza centrípeta. Este era lo que quería mostrarles. Entonces ahora en la casa están viendo, ¿cierto? Todo el rato me estaba viendo. Sí, profe, se ve. Bacán, muchas gracias. Fuerza centrípeta. Es una fuerza que en realidad no vi porque se me fue. Voy a ser muy honesto. Se me fue nomás, porque empecé a hablar de fuerza, de descomposición, pero es súper importante que nosotros tengamos a la vista este PowerPoint lo hice con una alumna cuando tenía alumna de magíster. Y quiero que dejemos claro muchas cosas que nosotros ya hemos conversado antes desde el punto de vista vectorial, que vienen de la cinemática, pero que repercuten directamente en la fuerza centrípeta. Y vamos a contar por qué no existe la fuerza centrífuga. Porque alguien puede decir, profe, cuando yo estoy en el tagada, siento que la cuestión me tira para afuera. Ya, pero que hay que tener cuidado con el sistema de referencia que usted está creando. Ya que es una cosa que conversamos cuando hablamos de las 3 leyes de Newton, ya los sistemas de referencia inercial. ¿Sí? Entonces, vamos con la idea. Porque resulta que cuando yo tengo un cuerpo que se mueve en el espacio, ¿sí? Nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, en el caso del sodio, de que el vector aceleración
o el vector velocidad iban cambiando punto a punto, que son funciones, ¿sí? De hecho, fíjense en el primer dibujito que está aquí, que nosotros tenemos el vector velocidad, ¿sí? Vector aceleración, perdón, y está apuntando en esa dirección. ¿No ven mi puntero? Qué lado. ¿Ahí sí? No. ¿No ven el puntero? No sé cómo... Puntero láser. ¿Ahí sí? Ahí sí, ya. Entonces, fíjense que aquí está el vector aceleración. Sin embargo, en este movimiento, que es un movimiento que es no rectilíneo, ¿cierto? Aparecen dos componentes de la aceleración. Una componente que es directamente tangencial a la trayectoria y una componente que parece ser, son tangencial y perpendicular. Eso, esa es la otra palabra. ¿Ya? Esta es la situación general. Y la descomposición de esos vectores se hace igual como lo hemos hecho siempre. De hecho, les recuerdo que cuando calcularon ustedes los vectores de aceleración, el vector de aceleración tenía componente en el eje X y en el eje Y. En una podía ser cero, porque era movimiento rectilíneo uniforme. En la otra era constante. Ya, ese es un caso particular. Pero en un caso que no sea así, estas dos funciones van cambiando, van mudando. Y lo importante, la primera cosa importante es entender eso. No olvidarse de que la aceleración, como es un vector, también se puede descomponer en estos dos ejes. Y es importante que yo recuerde eso, porque el número de ejes en el cual yo lo estoy descomponiendo tiene relación con la dimensionalidad del problema. O sea, este dibujo que está aquí, no tiene sentido que yo dibuje un vector perpendicular hacia mí, como que de aquí, de este puntito, salga un vector hacia ustedes. Porque no está en 3 dimensiones, está solamente en 2. ¿Ya? Bueno, sigamos con la idea. Porque en un caso bien especial de movimiento, que se llama movimiento circular uniforme, donde el cuerpo gira con módulo de velocidad constante. Voy a repetir eso. Gira con módulo de velocidad constante. Porque nosotros sabemos que el vector velocidad, como es siempre la derivada de la posición, siempre es tangente a la posición. Entonces, en cada uno de los puntos va a ser tangente. O sea, lo que yo estoy diciendo acá, que para el movimiento circular uniforme, el módulo de la velocidad es constante. Pero el vector velocidad siempre va a ir cambiando, punto a punto. ¿Esa idea está clara? ¿Qué es lo que ocurre en este problema? Aunque la velocidad vaya cambiando punto a punto y su magnitud sea siempre la misma, resulta que geométricamente yo derivo esa velocidad y siempre voy a tener una flecha apuntando para adentro, que es la flecha de la aceleración. ¿Sí? O sea, me dice, cuando yo estoy moviéndome en un movimiento circular, estoy atrapado en una zona, porque eso significa estar en un círculo, que de alguna forma a mí me confinaron, como pasa con los electrones en los modelos primitivos del átomo, ¿cierto? Donde tengo el núcleo y la cuestión girando. O sea, la pelota está agarrada de una forma al sistema físico, ¿sí? En ese caso es la fuerza eléctrica. En el caso que tengo un cordel, aquí, es el cordel el que está encargado, es la tensión la encargada. ¿Sí? En el caso de los planetas, ¿quién sería? La gravedad, ¿sí? Pero no G como 9.8. G grande, M1, M2 partido por R cuadrado, ¿sí? Pero es una fuerza que conocemos. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Esa aceleración siempre apunta para adentro. Siempre apunta para adentro. Y por eso es que uno le llama a este problema un problema de aceleración centrípeta. Porque la aceleración es la que apunta hacia adentro, por lo tanto la fuerza es la que está apuntando hacia adentro. Sí, porque fuerza es igual a masa por aceleración. Y la masa es constante. O sea, es un número constante, no quiero decir constante. Es escalar. Es un escalar, gracias, es un escalar positivo. Entonces, nunca va a cambiar la dirección de la fuerza. Siempre va a apuntar hacia adentro. Y por eso se llama fuerza centrípeta. Ahora, ¿por qué no se llama fuerza centrífuga? Porque lo que realmente siente uno cuando está en el extremo girando, ¿cierto? Puede estar agarrado, lo que uno realmente siente que lo tira para afuera no es la fuerza, es la propia inercia. Porque fíjense que en cada uno de estos puntos, estos cuerpos quieren ir para allá. O sea, independiente que está agarrado, la velocidad dice, tenéis que ir para afuera, tenéis que ir para afuera. Entonces, lo que yo siento que me empuja para afuera no es una fuerza real, es un efecto inercial. No sé. Por eso uno se quita de vista este asunto y dice que no existe la fuerza centrífuga.
Ahora usted puede decir, sí, profe, pero ¿cómo yo tengo una centrífuga en mi casa? Claro, puede hacerlo. Yo le digo, sí, pero resulta de que lo que hace realmente la centrífuga es aplicar una fuerza centrípeta y como la velocidad de la ropa en el tambor siempre va a ser tangencial al tambor y las gotas de agua están menos aferradas a las fibras, las gotas se van a empezar a desplazar. Claro, porque es el efecto de inercia de las gotas. ¿Sí? ¿Con eso se entiende bien la diferencia? Ya, bacán. Sigamos, porque geométricamente necesitamos buscar una forma, ¿cierto?, de identificar ese valor de aceleración. Una forma numérica, ¿ya? Aquí está todo el paso matemático, dice el triángulo en que se destaca, que es este triángulo de aquí, y aquí de nuevo, todo se hace con triángulos. ¿Sí? Yo puedo encontrar una relación, porque el vector velocidad, el delta V, ¿cierto?, que está aquí, que es la diferencia de las velocidades, dividido por V1 va a ser igual al arco, ¿cierto?, al arco, donde está el delta V, dividido por el radio. Esto, insisto, es una relación geométrica. Son triángulos congruentes. Este es a este como este a este otro. Yo no me acuerdo mucho de eso de matemática. Yo me acuerdo cómo lo calculé aquí nomás. ¿Sí? Y fíjense que cuando yo construyo esta expresión, que está aquí, ¿cierto? Tomo esta expresión en el módulo. ¿Y por qué en el módulo? Porque recuerden que lo único que no varía es el módulo del vector velocidad, sí su dirección. Pues estoy interesado en el módulo. Porque yo ya sé que la fuerza siempre ¿a dónde apunta? Adentro. Siempre va a apuntar hacia adentro. Entonces, eso es otro detalle importante que creo que no lo he mencionado. Cuando nosotros sabemos la dirección de algo, nunca calculamos la dirección. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿No? Nunca la calculamos. Sencillamente la ponemos a pulso. Y estamos interesados en calcular las cantidades escalares de ese fenómeno. Aquí pasa exactamente lo mismo. Yo sé a priori de que la aceleración siempre apunta hacia adentro. Entonces lo que debo estar interesado es en calcular ese número que es el que apunta para adentro. ¿Ya? ¿Cómo se hace aquí? Bueno, teniendo estas consideraciones geométricas. Y finalmente, ¿cierto?, lo que uno obtiene es que la aceleración para el caso de un movimiento circular, ¿cierto?, para el caso de un movimiento circular, siempre va a ser igual a la velocidad al cuadrado dividido por el radio. ¿Sí? Y ese numerito, por favor, anótenlo, márquenlo en un cuadradito, porque es lo único que tienen que saber de fuerza centrípeta. Es lo único. ¿Ya? Ahora, hay un detalle, déjenme avanzar. ¿Cuál era, profesor? Voy, porque lo moví sin querer. Ese que está aquí. Esto que está aquí. Este es como el gran dato. Aceleración centrípeta en t cuadrado partido por r. Sí. En la fórmula, ¿el tiempo tiende a cero porque es el instante? Sí, porque estoy calculando la aceleración instantánea. Sí, exacto. Esa es la idea. Fíjate que el mismo procedimiento que hicimos antes, cuando hacíamos el paso al límite, es la misma idea. ¿Sí? Bueno. Cosas relacionadas con el movimiento, ¿cierto? Movimiento circular. Como ahí tengo un movimiento circular, yo para todo movimiento que tiene una periodicidad, como este movimiento cerrado, estoy interesado en calcular, por ejemplo, el periodo. ¿Sí? Y el periodo es el tiempo que me demora dar una vuelta. Y como estoy interesado en calcular, en utilizar esa cantidad, yo después, por ejemplo, puedo calcular otras cosas, como la velocidad angular, ¿sí?, que son cantidades que aparecen muy rápidamente y que después yo voy a hacer un ejercicio y les voy a mostrar cómo se obtienen esas cosas rápido. Y ustedes van a quedar impresionados. ¿Ya? Entonces, fíjense que para el caso del movimiento circular uniforme, la aceleración siempre apunta hacia adentro, que es lo que hemos dicho, porque la velocidad se mantiene constante. Entonces, la aceleración centímetra es lo que está ahí. En términos, ¿cierto?, del periodo, yo puedo escribir la velocidad como 2πr partido por t. Aquí hay un tiempo al cuadrado, que está mal. 2πr partido por t. Ese tiempo que está aquí, elimínenlo, no va eso. ¿Sí? Y les voy a decir de dónde viene esa ecuación. Porque uno dice, chuta, ¿y dónde sacó el 2pi por r partido por t? ¿Qué onda este caballero? Y aunque ustedes no lo crean, tiene relación con el movimiento rectilíneo uniforme. Porque fíjense, déjenme ir acá. Porque es el perímetro. ¿Sí? ¿No se está viendo eso, cierto? No. Voy a cambiar ahora a la otra cuestión. ¿Dónde está aquí? Acá. ¿Sí?
Entonces, fíjense. Yo tengo un movimiento en línea recta, distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Sí o no? Esa es la ecuación que uno viene del colegio con esa cuestión medida. Pero fíjense que distancia igual a velocidad por tiempo es delta R igual a B por delta T. Pero un caso bien particular. ¿Pasa una consulta? No se ve si escribís la pregunta. Ah, chuta. ¿Y por qué pasó eso? No, pues estoy mostrando. Quiero cerrar esta cuestión. Tecnología superior. Wow. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Cierto? Esto es lo que nosotros aprendimos. Acuérdense, la velocidad delta R partido por delta T. Esta es la gran ecuación vectorial. Pero uno finalmente ocupa esto en el colegio. Distancia igual a velocidad por tiempo. Para que entiendan de dónde viene esa fórmula que genera errores conceptuales súper graves en los estudiantes. Por eso yo se los digo ahora, porque ustedes saben todo lo otro anterior. Resulta que un movimiento circular uniforme es tomar esta línea y cerrarla. Y ahí me quedo en el círculo. ¿Cierto? Entonces, fíjense. Estoy haciendo eso. Fíjense aquí. ¿Cuánto vale la distancia total que recorro en una vuelta? 2pi por R. ¿Cuánto vale el tiempo que me demoro en dar una vuelta? ¿Cómo se llama el tiempo? Periodo. Periodo. En el perímetro. O sea, de ahí viene esa ecuación. ¿Sí o no? ¿Fui claro? ¿Sí? O sea, es súper sencillo. De ahí viene esa ecuación. Entonces ahora ya entendemos, ¿cierto? Si ahora me voy a la otra, voy a mostrarlo aquí nomás. ¿Ya? Me voy a la otra ecuación. Me adelanté. Ahora entiendo de dónde aparece esta cosa. Esto tiene un error aquí, porque aquí no va ese 1. No va un 1 ahí. Eso. Ahí. Eso. Entonces fíjense que finalmente la aceleración centrípeta, que es b cuadrado partido por r, tomo el b que encontré en el movimiento circular pensando en el periodo y obtengo esa última ecuación que trabajo. Pero no tengo que aprendérmela de memoria, sino que tengo que recordar de que para el movimiento circular uniforme, la velocidad es constante. Y cuando yo tengo un movimiento constante, en línea recta lo llamo movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tomo la misma ecuación y la modelo como que cierro esta cuestión y doy la vuelta. ¿Sí? Eso es. Sigamos. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí? Sigamos. Por supuesto que existen otros tipos de movimientos. El movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Sí? Pero yo no los voy a confundir porque ya estamos, ustedes ya deberían previsualizar que va a quedar la escoba con las flechas porque el vector velocidad no es constante. O sea, ahora no mantiene el módulo constante, sino que el vector velocidad se hace más grande y más chico. Y además va cambiando punto a punto. ¿Sí? Pero, ¿saben qué? Toda esta matemática, toda esta geometría, ¿cierto? La visualizamos y nos damos cuenta que sigue habiendo una aceleración centrípeta, o sea, sigue habiendo una fuerza hacia adentro, pero también aparecen otras componentes por otros lados. La pregunta sería, ¿cómo lo veo más fácil entonces? ¿Cómo yo puedo modelar esta cuestión de una forma sencilla? Porque sabemos modelarlo fácil para el movimiento circular uniforme. ¿Existirá algo parecido para el movimiento circular uniformemente acelerado? Claro que sí. Claro que existe. Y tiene que ver exactamente con las mismas ecuaciones que nosotros hemos trabajado antes. ¿Ya? Y no aparecen aquí, pero yo me voy a ir acá. Y fíjense. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Ecuación, velocidad igual a delta R partido por delta T. Movimiento circular uniforme, ¿cierto? Y la ecuación del movimiento circular uniforme, habíamos dicho que la velocidad iba a ser igual a 2πr partido por el periodo. ¿Sí? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que sería el caso que vamos a analizar ahora. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? ¿Cuántas ecuaciones tenemos para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? 3. 3. Voy a escribir rapidito. A es igual a delta B partido por delta T. X es igual a
x0 más d sub 0 t más 1/2 de a t cuadrado, y la otra era esta fea, ¿cierto? b cuadrado es igual a b sub 0 cuadrado más 2a delta x. ¿Perfecto? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo mismo que pensamos antes. Vamos a transformar esta cosa que se modela como una línea recta, pero ahora la vamos a cerrar. Y veamos qué es lo que pasa. ¿Sí? Movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Cierto? Ya no tiene sentido que hable de una aceleración lineal, ¿cierto? Porque estoy circulando. Entonces debo plantear una aceleración que no es la centrípeta, porque la centrípeta ya sabemos que es una, que es la que apunta hacia adentro. Esta es una aceleración angular. Es otra aceleración angular. Claro, porque si estoy moviéndome circularmente, la aceleración va variando ángulo a ángulo. Entonces, lo que conviene es llamar la aceleración angular. ¿Cómo se escribe la ecuación? Aceleración angular alfa va a ser igual a la variación de la velocidad angular, ya no tiene sentido que hable de velocidad lineal, angular, dividido por la variación de tiempo. Profe, ¿por qué no lo coloco periodo? Bueno, porque el periodo en un movimiento circular que es acelerado no es constante, porque parte lentito. Entonces el periodo no es constante. Entonces no tiene sentido que para el movimiento acelerado coloque el periodo, porque no existe. ¿Sí? Otra cosa, segunda ecuación. Aquí ya no estoy variando en la posición en la línea recta. Estoy variando la posición en el arco de circunferencia. Pero el radio siempre se mantiene constante. Entonces lo único que varía en realidad es la posición en el ángulo. Entonces ya no tiene sentido que hable de posición X. Tiene sentido que hable de la posición en el ángulo. Entonces, ese X ahora se transforma en un ángulo θ, inicial, en una velocidad angular inicial, más 1/2, más 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y por último, fíjense, la última ecuación, omega cuadrado va a ser igual a omega 0 cuadrado más 2 alfa delta zeta. Fíjense, y por eso yo siempre les dije, la primera parte del curso es la más importante, porque después vamos a tomar ese conocimiento para un caso particular. Y aquí tenemos un ejemplo concreto. Tomamos lo mismo que sabíamos del movimiento rectilíneo uniforme y el acelerado, y lo colocamos en un contexto donde ahora estoy girando. Y las ecuaciones cambian de esa forma. Porque ahora lo que cambia son las variables que estoy interpretando. Antes me movía en el eje X, ahora me muevo en el ángulo. Listo. Antes la velocidad era en línea recta, ahora es una velocidad en el ángulo. Antes la aceleración era lineal, ahora la aceleración es en el ángulo. ¿Sí? ¿Lograron? ¿Sí o no? ¿Tienen que eso? Alergia. Alergia. Oh, lo siento mucho. Entonces, fíjense que esa es la gracia de entender bien los fundamentos de la cinemática, lo que le dimos mucha importancia al principio del semestre. Dibujar la flecha, que es la cuestión, porque era para poder llegar a esto, a verlo así. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Sí? Ahora, alguien se podrá preguntar, ya, profe, ¿y cómo ocupo esta cuestión de aceleración centrípeta en un ejercicio real? ¿Sí? Porque estamos en un ejercicio real. Y yo tengo el siguiente problema, el siguiente ejercicio real. ¿Alguna vez ustedes han pasado por un lómetro? Sí. Ah, ¿Han pasado por el lómetro? ¿con qué velocidad salió? ¿Sí? La pregunta sería, ¿todo el mundo ha pasado por el lómetro? Sí, me lo respondieron. La segunda pregunta sería, ¿y han experimentado pasar ese lomo de toro en distintas velocidades? Sí, lo he dicho. ¿Muy lento y muy rápido? Sí. Ay, pasa que de repente voy así a gamba 20 aquí, no me doy cuenta, y vuelo. Y hay veces que voy súper lentito y no vuelo. La pregunta sería, ¿por qué? Podemos resolverlo con la fuerza centrípeta. Y esa es la idea, ¿ya? Vamos al problema, pues. Planteemos la situación. ¿Qué estoy diciendo? Planteemos la situación.
este lomo de toro es satánico. ¿Sí? Porque es una semicircunferencia. Satánico. Como esos lomos de toro que están allá en Linares, afuera del ¿cómo se llama esta cuestión? Del estadio. Oh, esos lomos de toro son satánicos. Son satánicos. ¿Ya? Tú, a la velocidad que vas, saltas. Ya, pero veamos. Porque resulta que la aceleración centrípeta, en este caso, la aceleración centrípeta, cuando un cuerpo viene andando, porque el cuerpo viene, después aquí el cuerpo sube, ¿cierto? Fíjese que el vector velocidad sigue siendo perpendicular a la trayectoria, ¿sí? La aceleración centrípeta que experimenta ese cuerpo por efecto de ese lomo de toro va a ser igual a la velocidad que lleva el cuerpo dividido por el radio. Esto es aceleración centrípeta. ¿Sí? ¿Hacia dónde apunta la aceleración centrípeta? Hacia abajo. Directamente hacia el centro. La pregunta ahora sería, ¿qué valor de aceleración debería tener el cuerpo para salir volando? Mayor al que está haciendo. Mayor a la aceleración centrípeta, ¿cierto? Bueno, mayor a la aceleración centrípeta cuando estoy en el domo, o sea, en la pelotita. Pero en el contexto aquí, ¿qué aceleración debería aplicarse a mí para que yo me empiece a mover espontáneamente hacia arriba? ¿Mayor que la gravedad? ¿Estrictamente mayor? Mayor o igual. Claro, porque si es mayor o igual, la suma de las fuerzas sería 0 y me puedo mover en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cierto? Entonces, la respuesta completa es mayor o igual a 9.8. Entonces, fíjense. Ahora todo tiene mucho sentido. Porque resulta de que si yo voy con una... Imaginemos un radio. Ya, ¿cuánto tendrá un lomo de toro promedio de radio? 10 cm. 10 metros. No, 10 centímetros. No, ya, porque dice la media bola. Ya, 10 centímetros. Ya que eso estaría 0,1 metros, ¿cierto? 0,1 metros. ¿Y qué velocidad llevo yo en el auto? Ya, voy a 50. Voy a 50. 50 kilómetros, no, tengo que pasarlo a metro. A metros partido por segundo. Calculadora, no tengo calculadora. 50 kilómetros partido por 50 kilómetros hora, hay que transformarlo a 50, o sea, hay que transformarlo a metros segundos. 50 kilómetros hora, ¿cierto? Estos son 60 minutos, no. ¿Cómo era esta cuestión? 60 minutos son 0,8. Una hora son 60 minutos, ¿cierto? Y un minuto son 60 segundos. Y un kilómetro son 1000 metros. Entonces esto debería colocar 50 por 1000 dividido en 360. ¿Cuánto es eso? Así que son 13.89 metros por segundo. 13,89 metros partido por segundo. ¿Cierto? ¿Podrías elevar eso al cuadrado? Aquí lo tengo bien. 13.89. ¿Podrían elevarlo al cuadrado, por favor? Para tener este número de aquí. Si alguien tiene calculadora, traigan calculadora. A mí, la mía se me echó a perder. Yo estoy salvado. Ustedes no. Daniel, ¿trajiste calculadora? Tendría que ser 344. ¿Cuánto es? ¿Dividido por el 0.1? Ya. ¿Y dividido por el 0? Me dijeron 144. Solo un aproximado. Eso puede Ya, aproximado, da lo mismo. Dividámoslo por 0.1. Eso es 1440 metros segundo cuadrado. ¿Cuánto es la aceleración de gravedad? 9,8. O sea, fíjense, Va. voy a salir volando. Voy a ¿Cuánto? salir volando. 50. Perdón, a 50. Con un lomo de toro de un radio de curvatura de 10 centímetros. Así. Pues 50. Obviamente que voy a salir volando. ¿Sí? Entonces, esta es una de las utilidades de la fuerza centrípeta. Que yo, por ejemplo, podría estudiar si es que puedo saltar o puedo pasar sobre el lomo de toro. Por supuesto, este problema no es muy cercano a nosotros porque nosotros somos geólogos. Y nos vamos a andar viendo cómo un auto se mueve. ¿Sí? Pero, por ejemplo, uno podría pensar en una situación en la cual algo está confinado a un centro. La 196. ¿Sí? ¿Qué podría ser una situación donde estoy confinado a un centro?
alguna situación importante desde el punto de vista geológico. Una lava con presión de confinamiento. Habría que imaginarse de una forma muy especial, porque tiene que ser un movimiento circular. Vámonos a algo mucho más primitivo. Bueno, eso es un ejemplo, ¿cierto? De una vorticidad. Pero algo mucho más primitivo todavía. Cuando la Tierra se está haciendo. Eso, bueno, quitaste las palabras de la boca. La creación del planeta. Esa es la mejor situación que nosotros podemos imaginar, ¿no? Donde la fuerza centrípeta, ¿cierto?, actuó y fue cayendo. Porque uno tiene que entender de que en algún momento la Luna que está girando, ¿cierto?, va a ir perdiendo energía, porque el sistema disipativo, el universo, los componentes del universo son disipativos, cada uno de los elementos es disipativo, ¿cierto? Entonces en algún momento la Luna va a caer arriba de la Tierra. Y eso va a pasar. Lo que pasa es que falta tanto para esa cuestión que en realidad ni siquiera vale la pena preocuparse. Es como cuando te dicen si el Sol va a explotar. Sí, en 5.000 millones de años más. Probablemente haya como 5 generaciones de razas humanas antes de que... No de humanos, de razas humanas antes de que ocurra eso. ¿Ya? Entonces, la gracia de la fuerza centrípeta es precisamente lo que les estoy comentando. Entenderlo de que es para el caso en que yo me muevo con velocidad constante en el círculo, porque si no me muevo con velocidad constante, el problema se va muy al hiperespacio, necesitamos mucha matemática robusta para poder resolverlo. Entonces, en primera aproximación es un muy buen ejemplo. Y lo otro que es importante es entender que todos estos efectos de que yo vaya saltando, que me mueva para algún lado, tienen que ver con la inercia. ¿Sí? Porque si bien la aceleración centrípeta es de 1440 metros segundo cuadrado, yo sé que cada vez que me apliquen una aceleración mayor que 9.8, en el contexto del eje Y, de la gravedad de la Tierra, yo voy a salir disparado para arriba. Entonces, claramente, ¿cierto? Aquí yo estoy viendo esa fuerza. Ahora usted me está diciendo, sí, profe, pero esa fuerza está apuntando para abajo. Porque usted me está diciendo que es la fuerza centrípeta y está apuntando hacia abajo. Le digo, claro que sí, pues, pero recuerda que en este problema no hay un cuerpo. Entonces resulta de que si a mí el bache me está aplicando una fuerza de 1440, yo le estoy aplicando al bache la misma fuerza en la otra dirección. Tercera ley de Newton. Y es por eso que salgo. Creo que no lo había dicho en la discusión. Sí, pero esa es la razón, po. ¿Sí? ¿Sí? Porque yo no puedo ver que tengo un solo cuerpo que se mueve en movimiento circular. Porque no es un problema así. Tengo una estructura circular y otro cuerpo que está arriba de ella. Entonces ahí están los dos elementos para después pensar de que si un cuerpo, si el bache, o sea, si el lomo de toro me está aplicando esa fuerza, yo le aplico la misma fuerza a él. Y por eso finalmente yo salgo eyectado. Acción y reacción. Aquí tenemos un ejemplo de acción y reacción en una situación en la cual uno no la está buscando. Pero es una condición necesaria para entender por qué salgo, por qué salto, perdón. Porque la aceleración centrípeta siempre apunta para adentro. Entonces, ¿qué es lo que me hace ir para afuera? La reacción. La reacción es la que me lanza para afuera. Junto, por supuesto, a los efectos de inercia. Pero los efectos de inercia me hacen moverme para adelante. El que me tira para arriba es otra cosa. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Eso. Un break. ¿A tomar agüita? Vamos y volvemos, chiquillos, en la casa. No sé si más en la casa hay consultas. Déjenme ver si escribieron algo en el chat. Hay algo en el chat, pues. Tengo miedo para la prueba. Oh, listo. Voy a borrar esta aquí. Creo que por favor no me tapéis todo eso. Cuéntame, Nico. Así ya no sé, como para complementar totalmente el ejercicio de antes del bache. Lento habría que ir como para no salir volando. ¿Qué tan lento? La velocidad depende del radio de curvatura. Porque, por ejemplo, mira, estoy escribiendo en la pizarra, ustedes no están viendo nada. Voy a cancelar la grabación, para que no siga la cuestión. ¿Qué velocidad debería llevar? Dependiendo de la forma del lomo de toro.